ser un poquito variada. Voy a hablar de mis obras, pero también de mis experiencias de infancia y adolescencia y de cómo me influyen tanto mis profesores y diferentes anécdotas a leer y posteriormente a escribir. Eso lo vamos a ir viendo en las ponencias y, bueno, pues cualquier duda que os vaya sugiriendo y tal, levantáis la mano y hacemos una conversación un poquito más abierta, ¿de acuerdo? Bueno, cuando ya era niña me gustaba muchísimo leer y en lo normal, bueno, ya sabéis, en los colegios se suelen mandar X lecturas al año. Y tengo una curiosidad, esto me pasó cuando tenía 10, 11 años, más o menos, no recuerdo el año, no sé si llevaba bien a quinto o a sexto, y una de las lecturas que hicimos ese año, estudié en Almendralejo, en el Colegio Público Montero de Espinosa, y en una de las lecturas era teníamos aquí Matilda, la veis ahí, y el libro de Jean publicado por Anaya. No sé, yo creo que Matilda sí lo conoceréis porque se hizo la película y es bastante conocido, y a lo mejor el de Jean es menos conocido, pero estas fueron una de las lecturas que hicimos ese año. Y yo iba a una clase que era bastante revoltosa. A mí me tocó, íbamos al B y era mi clase, además de que éramos muchísimos alumnos porque éramos demasiado, era muy revoltosa. Y mis compañeros, a mí sí me gustaba mucho leer, pero mis compañeros no leían. El caso es que nuestro profesor leímos Matilda, después leímos Jean, y recuerdo que sobre todo tengo el recuerdo más claro con la novela de Jean. Os estoy hablando de una clase que apenas leía. Y lo curioso con este libro fue que nuestro profesor hizo una elección bastante correcta porque era un libro joven, los personajes juveniles, la historia trataba de una chica que se trasladaba a una ciudad y los típicos problemas que ocurren, bueno, cuando te trasladas a un entorno nuevo, tus nuevos compañeros, etcétera. Lo curioso fue que nosotros lo solíamos leer una vez a la semana en clase de lengua. Un día dedicábamos a la lectura, lo hacíamos en clase. Y supongo que durante un mes, creo que era un mes aproximadamente lo que dedicábamos al libro. Y después hacíamos un examen. Lo más curioso fue que antes de que se terminara ese plazo de ese mes, que cuando teníamos que tener el libro leído y lo íbamos leyendo en clase, todos los alumnos lo teníamos leído, porque era muy entretenido, los protagonistas vivían muchas aventuras, entonces fue una lección curiosa. Bien con Matilda, porque no sé quiénes la hayáis leído, la protagonista tiene poderes tiene telequinesia, mueve las tizas, me acuerdo, creaba cierto alboroto en clase, que bueno, eso a los alumnos, y más cuando estamos hablando de niños que tenían 10 o 12 años, pues nos entretenía bastante, ¿no? Que no había... Recuerdo una de las escenas, no sé si le lanzaba el borrador a la profesora, bueno, pues en esa época, niños que éramos, pues nos parecía muy entretenido el libro. Con Jean también nos gustó, y la clase, a pesar de que no leía, se leyó el libro antes de la fecha, y después el respectivo examen que hicimos, pues todos sacamos entre notables sobresalientes. Estoy hablando de una clase que, yo lo reconozco, el nivel era bastante bajo. Y si conocieseis a alguno de mis profesores, que todavía se acuerdan de mí, también lo reconocería. Lo curioso, bueno, la experiencia con Matilda y Jean muy buena. Pero ya el tercer libro, del último, ya para finalizar el curso, mi maestra decidió que íbamos a leer algo más adulto. Y aquí éramos niños muy pequeños, que digamos que cometió un pequeño error. La clase había mejorado mucho en lectura, habíamos leído libros que nos habían gustado, pero después nos recomendó un libro más adulto, no voy a decir el título. El problema, bueno, que ninguno de la clase lo terminó de leer, porque los temas eran demasiado complejos, el lenguaje a veces incluso llegaba a ser demasiado brusco. Yo entiendo lo que quería mi profesor, estábamos leyendo, lecturas eran apropiadas para nuestra edad, pero quería que leyésemos un libro más adulto para adquirir ciertos conocimientos o ver otras formas de escribir. Lo que ocurre que, bueno, pues ese libro se quedó sin terminar, no conocíamos el final. Yo sí, después me lo leí cuando ya fui mayor, pero eso fue, bueno, un error. Sí, él quería que leyésemos ese libro, que es muy buen libro, muy buena obra, pero no puedes mandarle un libro adulto a unos niños, a unos jóvenes, porque ya de por sí les cuesta mucho leer. Y si les mandas algo que no se sienten reconocidos, en estos libros lo bueno es que los protagonistas eran muy jóvenes y su forma de pensar, su forma de hacer, las aventuras que ellos vivían, se sentían identificados. Además, prácticamente los dos ocurrían en centros educativos. Entonces vivían experiencias que cualquiera le pasaba. Y fue, bueno, una anécdota que quería contar porque muchas veces creo que, sobre todo en los colegios, también es importante elegir el libro apropiado. Si tienen 10 años,
vale que quedamos que aprendan ciertos conocimientos de ciertos libros, pero a la persona al niño que le guste leer, cuando llega un momento que acabará leyendo esos libros que quizás le quisimos imponer. Si tienen 10 años, pues creo que lo más recomendable es buscar de libros de 10 años que sean entretenidos y que tengan aventuras, que tengan acción, que lo importante es verles que leer es divertido. Si después ese niño sigue gustando el libro, acabarán leyendo todo tipo de novelas, porque nos ha ocurrido a muchísima gente. Bueno, antes de pasar a la siguiente imagen, otra anécdota. Esta me ocurrió cuando ya empecé a publicar. Conocí a un profesor que estábamos hablando del tema del fomento del estudio entre jóvenes, entre niños, que es difícil de que lean porque es normal, además están en una edad complicada y hoy en día competir con las tecnologías a veces es un poquito difícil. Bueno, pues este profesor lo conocí y lo curioso es que él en su clase recomendaba, para leer las lecturas que se suelen poner durante el curso, recomendaba libros de literatura fantástica. Entonces, yo lo conocí y me resultó, extraño, sí, porque nunca había en un colegio, en un instituto, nunca que se le recomendase libros como La historia interminable, por ejemplo, El Señor de los Anillos, entre otros. Me pareció raro, pero él decía que a sus alumnos les gustaba, seguían leyendo y luego por su cuenta seguían comprándose otros libros, pues que realmente era lo que él quería conseguir, que se aficionasen a la lectura. Y llega un momento que como te gusta leer acabas leyendo todo lo que quieras, porque yo era una lectora de fantasía y sobre todo cómics y manga, y ahora leo todo lo que se me ponga por delante. Esa fue otra anécdota curiosa. Ese profesor lo conocí ya empezando a publicar y simplemente me pareció un punto de vista curioso de su manera de pensar. Decía, pues le quieren leer literatura fantástica, les doy literatura fantástica. Y curioso, uno de mis libros fue recomendado en esa clase. A los alumnos les gustó, ahora son mis lectores y se siguieron comprando mis libros y siguen mi carrera a ver qué tal, qué novedades y tal. Bueno, ahora veis en la pantalla tengo puesto un par de... pone cómics, manga, literatura fantástica, libros, juegos, literatura de terror. Realmente lo importante es leer. Aquí también os voy a contar un par de anécdotas. Yo cuando era pequeña solía leer mucho cómics y mucho manga. Leía libros, juegos, que si no sabéis lo que es, luego os explico un poquito lo que es. Leía mucho cómics y manga, pero quizás muchos profesores no veían bien que leyeses cómics, manga, porque es muy infantil o no te va a llevar a ninguna parte. Pero eso muchas personas lo que hacen que llega un momento en que tu mente te pide más y que un cómic o un manga se te queda poco y acabas comprándote libros y acabas leyendo libros, que realmente es lo importante. Más mientras que se lea, no importa que sea un cómic, un manga, una novela gráfica, un libro-juego. He añadido literatura fantástica y literatura de terror, pero ya como novela. Un libro-juego, no sé si lo conoceréis porque hace unos años estuvieron bastante de moda. Son estos libros que empiezas a leer, normalmente están escritos en segunda persona del singular. Cuando llegas a X página te da X opciones a hacer. Por ejemplo, si quieres que el protagonista abra la puerta X, y que pasa a la página tal. Si quieres que el protagonista vuelva a hacer X acción, pasa a la página tal. Te daba X opciones y según la acción que eligieses, elegías distintas aventuras. Y cuando pasaba X página, lo mismo, tenías varias opciones. A veces acababas y podías morir, porque sí es cierto que podías morir, entonces volvías atrás y volvías a seguir otra de las opciones. Eso es un libro-juego, se siguen haciendo, yo leía bastante de niña y sé que ahora se siguen haciendo. Pero son curiosos y también son bastante entretenidos porque te sientes más dentro del libro porque quieres elegir de X opciones lo que puedes vivir. Entonces, son opciones. Yo creo que toda biblioteca también tiene que tener cómic, tiene que tener manga, porque al fin y al cabo sigue siendo lectura, aunque mucha gente se piense que por no ser libro no lo es, pero sí lo sigue siendo.